El PT es aliado de Morena. El PT es propiedad de Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari y sobrino del terrorista comunista Eli de Gortari que participó en el terrorismo de 1968. Raúl Salinas de Gortari fue acusado de narcotráfico y homicidio. Fue condenado a 50 años de prisión por el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, padre de Claudia Ruiz Massieu, y salió de prisión solo tras pagar una fianza millonaria de 2.4 millones de euros. El Partido del Trabajo fue creado en 1990 con la autorización del presidente Carlos Salinas de Gortari. Raúl Salinas de Gortari es el socio político del partido narcotraficante Morena de López Obrador. La corrupción del PT se define con López Obrador es Morena, el PT es la 4T, el PT es Morena. El Partido del Trabajo apoyó la candidatura de López Obrador como jefe de gobierno en el año 2000. El Partido del Trabajo es corrupción empresarial con Morena. Raúl Salinas de Gortari es asesor de la presidencia de Grupo IUSA. La Comisión Federal de Electricidad, bajo la dirección de Manuel Bartlett Díaz, de Morena, entregó 12,000 millones de pesos a IUSA, empresa de la que es subdirector y socio Raúl Salinas de Gortari, dueño del PT. Por concepto de compra de medidores les entrega 12,000 millones de pesos. El PT tiene candidatos corruptos e idiotas como Gerardo Fernández Noroña, que el 3 de diciembre de 2018 fue detenido por robarse un teléfono celular. Arrebató un teléfono celular a una víctima y lo amenazó con su influyentismo político. Más delincuentes en el Partido del Trabajo. El Partido del Trabajo, junto con el CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir y Sancionar la Discriminación, nombró a un hombre transexual que se hace llamar Diana Marroquín Vallardo como representante del PT ante el Instituto Electoral del Estado de Hidalgo. El transexual fue detenido por el asesinato de su tío, el empresario José Francisco Marroquín Sosa, el 27 de noviembre del año 2020. Según Marroquín, él dice que es ella, es especialista en Feng Shui y metafísica china. Nada que ver con el gobierno ni con el servicio público. Por eso es que fue seleccionado por la corrupción del PT, por la corrupción de la 4T. El transexual del PT golpea a la candidata mujer Isabel Godínez con el puño cerrado. Al PT no le importó nombrar un delincuente, un enfermo mental y un agresor de mujeres como su representante político en el Estado de México y a nivel nacional todos los años. El sindicato criminal del PT. Históricamente el PT ha sido cómplice de Andrés Manuel López Obrador desde el año 2000, junto con el PRD, Movimiento Ciudadano o Movimiento Naranja, que actualmente busca robar votos a la oposición en el año 2024 en las elecciones presidenciales a favor de la corrupción de Claudia Sheinbaum. Ahora su sindicato criminal es con el Partido Verde Ecologista de México desde el año 2020. Denunciados de cobrar moches y de recibir dinero de grupos criminales de la droga para sus campañas. Hay dos fuentes en concreto. El libro El Rey del Cash de la señora Elena Chávez y las denuncias puntuales de narcotraficantes como el colombiano Alex Cifuentes y el narcotraficante detenido en Estados Unidos Reinaldo Zambada en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, aseguran que López Obrador ha recibido millones de dólares del grupo criminal Cártel de Sinaloa, lo cual implica a Morena, al Partido Verde, al PT y a Movimiento Ciudadano, porque el PT junto con Movimiento Ciudadano propusieron como candidato presidencial a López Obrador en el año 2006 y en el año 2012. Violan la ley electoral. El Partido del Trabajo recupera su registro tras unas elecciones fraudulentas en Aguascalientes. El Partido del Trabajo no había conseguido alcanzar el mínimo del 3% de votos en las elecciones del 7 de junio del año 2015. Por lo cual, con corrupción, valiéndose de la corrupción de los contactos
de Raúl Salinas de Gortari y de López Obrador ordenan repetir una elección irregular y fraudulenta sobre el estado de Aguascalientes para completar los votos que le faltaron y retener el registro, con dinero robado al pueblo de México, desde luego, y con votos manipulados. El Partido del Trabajo respalda al criminal dictador norcoreano Kim Jong-un, que asesinó a toda su familia. Respalda a Norcorea, el PT, dice que solo se defiende de las agresiones cuando el dictador amenaza con lanzar misiles nucleares en contra de Japón y a cambio de tranquilizarse, cobra millones de dólares de Estados Unidos. Es un terrorista, pero apoyado por el PT, el Partido del Trabajo, la 4T. El PT escribe una carta de apoyo al criminal dictador comunista norcoreano Kim Jong-un, en donde dice que ensalza sus grandes enseñanzas y que Morena va a hacer lo mismo con México que Kim Jong-un. El Partido del Trabajo no solamente respalda a criminales tiranos como Kim Jong-un, sino también a todo aquello que tenga el logo comunista. En Norcorea, por ejemplo, ocurre que se ordena prisión e incluso la muerte de personas que posean un ejemplar de la Sagrada Biblia. Más delitos del Partido del Trabajo, del PT, la 4T con Morena. Los Sendis del PT son una historia de desvíos. Junto con López Obrador, Alberto Anaya, 23 años PRI y hoy jefe del Partido del Trabajo, empleado de Raúl Salinas de Gortari, desvió 3,000 millones de pesos entre el año 2019 y el año 2022, falsamente a los centros de desarrollo infantil conocidos como Sendis. El dinero se lo queda Alberto Anaya y su esposa, según acreditó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, debido a que dichos Sendis son prácticamente inexistentes. El Partido del Trabajo es una peste maoísta en México. La ideología criminal que supuestamente sustenta el PT es el maoísmo, que se basa en el pensamiento del criminal dictador Mao Zedong, que asesinó a 83 millones de chinos y extranjeros como líder del Partido Comunista de China, el PCCH. Solo los estúpidos votan por el Partido del Trabajo, los que no saben todo esto. Cualquier voto a Morena es igual a votar por el PT. Cualquier voto al Partido Verde Ecologista de México es votar por el PT y Morena. Votar por el PT y Morena es igual a votar por los intereses y negocios corruptos de Raúl Salinas de Gortari y de Manuel Bartlett Díaz. Esto es el PT, esto es la 4T.